Eh, Buenas noches, compañeros, buenas noches, máster. Vamos a empezar con la entrevista al compañero, al máster en literatura infantil y juvenil, Silvio Marino Álvarez Crespo, acerca de la evaluación educativa. Eh, Como primer participante, tenemos al compañero Efraín Lima, que le va a hacer la primera pregunta al máster. Gracias, máster, por aceptar la invitación. Con todo gusto. Buenas noches con todos los presentes. Como ya mencionó mi compañero, voy a hacer mi primera intervención. Primero que nada, agradeciéndole por aceptarnos esta pequeña entrevista con respecto al tema relacionado que creo que será de evaluación del aprendizaje. Entonces, quisiera hacer la primera pregunta que menciona que cómo ha abordado los desafíos presentados en el aula de clase con respecto a la diversidad estudiantil en la misma. Muy buenas noches. En realidad, las aulas son diversas, ¿no? Antes se daban unas clases estandarizadas para todos por igual. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que cada uno es único en el aula. Entonces, la mejor manera de trabajar la diversidad es a través de las metodologías activas. Por ejemplo, en el aprendizaje colaborativo o aprendizaje cooperativo. Ahí hay la oportunidad de a cada uno de los estudiantes asignar roles de acuerdo a sus competencias, a sus habilidades, a sus capacidades. Entonces, es importante trabajar las metodologías activas para poder incorporar a todos dentro del salón de clases. Gracias, Master, por su respuesta. Es verdad, últimamente con los estudios que se han realizado, ¿no? Es una brecha muy amplia la que hay entre la educación tradicional y la que existe ahora. Y lógicamente también con factores que han incidido en ese cambio, como es la tecnología. Nuestra compañera Rosa Zambrano va a realizar la siguiente pregunta. ¿Cómo está, Máster? Mucho gusto, muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo percibe los métodos y herramientas de evaluación utilizados en el aula en relación con el fomento del aprendizaje significativo? Buenas noches. Bueno, en realidad aquí en esta pregunta no estoy muy claro porque hablan de los instrumentos y métodos de evaluación. Los métodos y los instrumentos de evaluación, las estrategias de evaluación, no existen estandarizados, sino más bien cada docente tiene que ser estudioso de su salón de clases para, en función de los constructos que se quiere conseguir, ir elaborando, planificando la evaluación. Últimamente hay mucha confusión, bueno, no últimamente, casi desde siempre, la confusión de considerar la evaluación sinónimo de calificación, cuando la evaluación en realidad sirve para retroalimentar el proceso educativo. Y no solamente está para evaluar los aprendizajes, sino también hay que autoevaluar cómo está llevando el proceso el docente. Entonces, al hablar de qué estrategias, qué herramientas, qué instrumentos, más bien no se podría tener unos diseños estandarizados, sino cada docente tiene que ir construyendo de acuerdo a sus objetivos, a lo que quiere conseguir con los estudiantes y hacer un análisis global de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias, Master, por su respuesta. Y bueno, es verdad, ¿no? La confusión siempre ha existido. Eh, Antes incluso se consideraba la calificación de un examen, de una prueba, sinónimo de calidad, ¿no? Pero eso con el tiempo ha ido cambiando, aunque todavía existe cierta Docentes confusión. que Ajá, todavía... docentes que siguen arraigando con ese mismo pensamiento. Y últimamente en esta época, perdón, la evaluación se la hace en el aula prácticamente diariamente, perdón, a diario. El docente va evaluando de diferentes maneras, cosas en clase, al taller, una exposición, alguna lección oral, alguna pregunta, salir a la pizarra y todo eso. Claro, mediante esto van descubriendo las habilidades de cada estudiante. Ujú.
Y por eso incluso ahora la evaluación, el examen trimestral que se llama, ya no tiene tanto peso como lo tenía antes. Prácticamente es un 5%. Antes creo que llegó hasta tener un peso del 30%. Yo ingresé al magisterio tenía un peso del 20%. Y poco a poco eso ha ido disminuyendo. Eh, la compañera Adriana Lema le va a hacer otra pregunta. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches, máster. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas o recursos le gustaría tener para mejorar la evaluación del aprendizaje? Gracias por la pregunta. Bueno, esta pregunta tiene relación con la anterior, ¿no? Como dije anteriormente, no necesitaría o no me gustaría ningún tipo de recursos, porque los recursos van a ir asomando de acuerdo a lo que yo tengo planificado, de acuerdo a las competencias que quiero conseguir a los estudiantes y en función de los estándares de calidad que debe alcanzar el estudiante de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentra y de acuerdo a la asignatura en la que se encuentra. Nosotros, por ejemplo, en lengua y literatura, que es la asignatura en la que yo imparto clases y en la que me he preparado la mayor parte de mi tiempo, lo que necesitamos es que un estudiante aprenda a escribir, a leer, a hablar y a escuchar. Con esas cuatro macro destrezas es suficiente. Todo lo demás son contenidos que apoyan a conseguir esas cuatro macro destrezas. Entonces, si nosotros nos ponemos a tomar una lección, por ejemplo, de la conjugación de un verbo, no estamos ganando mucho, porque lo que necesitamos es que escriba, que lea, que reflexione, que hable, que escuche. Entonces, como dije en la pregunta anterior, las herramientas, los instrumentos, los métodos, tenemos que ir construyendo nosotros como docentes en función del grupo de estudiantes, del nivel educativo en el que se encuentre y de qué queremos lograr con ellos. Gracias, Master. Sí, apoyando un poco esos los recursos, es verdad. En las escuelas particulares, las instituciones particulares, bueno, mayoritariamente los recursos están a disposición en las instituciones públicas donde siempre he trabajado. Eh, es el mismo ministerio el que limita un poco eso. No dejan, por ejemplo, no dan recursos a las instituciones educativas y tampoco permiten que donen o que alguien haga algún tipo de evento para poder eh, comprar recursos a la institución que sirva a la institución. Entonces, lamentablemente, como dicen por ahí, ni hacen ni dejan hacer. Y a los estudiantes, por ejemplo, no se les puede pedir ni 5 centavos para ir para trabajar con alguna ficha educativa. Es un poco limitante, pero lógicamente uno como docente tiene que ver la manera, como dice usted, de ir buscando la forma de llegar al estudiante. Lo que decía sobre la literatura, también doy clases en esa asignatura. No sé si usted era en escuela, yo en colegio, pero uno vive luchando, estudiantes que llegan a octavo, noveno, décimo, hablando de lo que usted decía sobre las cosas importantes, y es verdad, leer, escribir. ¿Por qué llegan estudiantes al colegio con esos rezagos? Estudiantes que no saben leer, estudiantes que no saben escribir, y son muchas veces estudiantes que no tienen ningún tipo de necesidades especiales. Me gustaría que diera su punto de vista acerca de eso. ¿Cuál piensa usted que es el motivo? ¿Por qué piensa usted que se da esto de que los estudiantes llegan a básica superior con este tipo de rezago cuando son cosas muy importantes que deberían al menos conocer? Porque esa es la base de todo. De ahí el resto, como dice usted, es un complemento. Sí, en realidad, este bajo nivel académico que estamos experimentando en la actualidad se debe precisamente a las leyes, ¿no? Al Código de la Niñez y de la Adolescencia, a la implementación de la LOEI en el 2011, a la sobreprotección de padres de familia, a la equivocación que existe en considerar que un estudiante asiste a una institución educativa con el único objetivo de alcanzar el 7 y aprobar el año. Y esa confusión no solamente está en padres de familia, también está en docentes que quieren evitarse problemas, entre comillas, y simplemente no les interesa que aprenda, sino les interesa poner el 7. De ahí que cada una de las clases, cuando yo empiezo, intento
hacer conciencia a los estudiantes, concientizarles de que el aprendizaje no es sinónimo de conseguir un 7, sino más alcanzado ellos, la habilidad que ellos han adquirido. Y tomando en cuenta que vienen con rezagos, porque en este momento yo también estoy trabajando con educación básica superior. Entonces, simplemente, pues, con mayor razón, ¿para qué avanzar con contenidos más complejos si aún no dominan lo básico que es leer y escribir adecuadamente? No importa la cantidad, sino la calidad. Exactamente, Máster. Eh, la compañera Eulalia le tiene la última pregunta. Ya. Muy buenas noches, máster. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, la última pregunta es, a lo largo de su vida profesional, ¿cómo ha influido el avance tecnológico en la educación, en la evaluación educativa? Bueno, el avance tecnológico ha influido negativamente. Eh, Hay una gran confusión obviamente en pensar que el utilizar un cuestionario, un quizzes, por ejemplo, va a ayudar o mejora el aprendizaje del estudiante o la evaluación del estudiante cuando estamos errados, porque igual sigue siendo un cuestionario. La única diferencia es que se facilita al docente la calificación, nada más, pero en realidad el, la tecnología no ha venido a ayudar de ninguna manera. Más bien, ahora es mucho más fácil para un estudiante no hacer una tarea. Simplemente coge el tema, entra a navegar en Internet, en el mejor de los casos, porque lo que más hacen es acudir a un cyber, mostrarles el tema y pedir que le hagan la tarea. Entonces, la tecnología mal aplicada, como estamos utilizando nosotros, no ha contribuido en nada, por un lado. Por otro lado, no todas las instituciones tienen o están en iguales condiciones en cuanto al desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos estudiantes urbanos marginales en el sector rural que muchas veces no tienen conexión a Internet. Nuestra institución no tiene la suficiente cantidad de centros de cómputo como para enseñar a los estudiantes adecuadamente el uso de la tecnología. Tenemos estudiantes que están ya en 10º año, primero de bachillerato, que todavía no saben hacer un documento en Word. Entonces, la tecnología, más bien en nuestro medio, lo que ha venido es a ahondar más las brechas que existían y que siguen existiendo. Gracias, más. No sé, ¿algún compañero tiene algo que agregar, algo más que preguntar? Sí, una última preguntita. Eh, Tal vez en su aula existan niños con necesidades especiales. No, yo en este momento no tengo estudiantes con necesidades especiales. Ya, muchas gracias. Y en caso de que lo tuviera, ¿con qué metodología trabajara? Porque la metodología que siempre nos han hablado que se trabaja es el DUA, para que sea con todos por igual. Pero ¿usted qué opina de esta manera de trabajar? Si un niño está por igual con los demás, un niño con El necesidades. DUA, el DUA es, el DUA es nuevo, ¿no? Se está implementando, al menos en las instituciones fiscales de nuestro medio, se está implementando a partir de este año lectivo, Diseño Universal de Aprendizajes. Se supone que es para todos, pero está más que comprobado que no se puede trabajar con niños con necesidades especiales al mismo ritmo, porque si bien dicen que es inclusión, pero cuando se trabaja de esa manera, en cambio estamos perjudicando a los otros niños porque no estamos avanzando al ritmo en el que ellos esperan. Esto es un reclamo que se ha venido haciendo en los cursos a los que hemos tenido la oportunidad de asistir, pero es imposible porque como el compañero segundo, me parece que sí, segundo que habló al inicio, habló acerca de la Autoridad Educativa Nacional. Claro, son autoridades educativas de escritorio que creo, al menos pienso yo, que nunca han estado en un salón de clases, no tienen idea de lo que hablan ni de lo que proponen en los documentos. Además de eso, ustedes conocen bien más que nadie que son puestos políticos, son puestos de momento que no duran mucho tiempo, están con el gobierno de turno, luego
están en un proyecto, después desaparecen, y ustedes son testigos y han constatado que cada año lectivo hay nuevo modelo de planificación, hay nuevo formato, cosas que en nada contribuyen, simplemente son cuestiones de forma, más no de fondo, ¿no? Entonces, primero se necesita que haya una política de Estado, no política de gobierno, porque al ser política de gobierno, en cada gobierno se va cambiando. Si tuviéramos política de Estado, tendría que quedar permanente, o al menos en un tiempo prudencial, hasta ver y verificar resultados reales. Sí, Master, Muchas gracias. sí, Master, gracias. Y sí, complementando ahí un poco lo que usted dice, totalmente de acuerdo con eso. De la mía forma de pensar mía, esto es más de fondo, o sea, esto viene desde arriba. Lamentablemente, como dice usted, las autoridades son puestas a dedo, son políticas. Ni bien terminamos de acostumbrarnos, acoplarnos a un tipo de planificación, ya no salen con otra y al final ni lo que se empezó se va a terminar y vivimos en constante cambio en la educación. Y lamentablemente esto va en perjuicio de los estudiantes. Lamentablemente son los únicos perjudicados. Como decía también al principio, la sobreprotección que hay hacia los estudiantes también empieza de la misma manera. Lamentablemente las leyes eh, cambiaron, para mal pienso yo, pero también se debe a que se intente implementar políticas de otros países o modelos educativos de otros países que son aplicados acá cuando las realidades son muy diferentes. Entonces no se puede comparar, por ejemplo, hablemos de España, que es una de las, o México, que también de por allá han copiado modelos, a la realidad acá en el Ecuador. Entonces, no sé si algún día habrá alguna política de Estado, como decía usted, y no de gobierno. ¿Algún compañero o compañera que quiera algo más acotar? Bueno, Bueno, yo quería, regresando un poquito a la pregunta con el avance tecnológico, bueno, reconocer de que en realidad el avance tecnológico sí facilita el, el hecho de que un estudiante en muchos casos recurre a herramientas tecnológicas para no hacer un hecho de que la tecnología se aplica mal. Pero no sé si es que algún momento de su vida profesional, el- ¿cómo vería usted aplicar bien la tecnología en relación a lo que es su materia de lengua y literatura? O si es que netamente no utiliza lo que es la tecnología más que eh, eso, más que todo. Si no hace uso de la tecnología al momento de impartir lo que es su área. Bueno, claro, o sea, la tecnología no es mala, ¿no? En ningún sentido, la tecnología no puede ser mala, sino más bien se está dando mal uso. Precisamente para poder dar buen uso a la tecnología, necesitamos educarnos en este ámbito también. Y nosotros todavía somos analfabetos tecnológicos, en cierto sentido. Entonces, para que se aplique bien la tecnología, pues tenemos que comenzar con los estudiantes y fomentando valores de honestidad, porque la honestidad, la disciplina son valores fundamentales que van a permitir que se trabaje adecuadamente en todo sentido. Entonces, un estudiante cuando trabaja con honestidad ya no va a recurrir a la copia, al plagio, ¿no? Y la tecnología tiene que ser bien utilizada también por el docente, no únicamente con el fin de ganar tiempo en la calificación de tareas, como dije anteriormente, ¿no? Sino buscando método o más bien aplicaciones que permiten realizar actividades interactivas para exponer en clases. En ese sentido, sí, pues ayuda mucho, ¿no? Pero nuevamente eso se va a conseguir en instituciones en las que sí tengan la posibilidad de al menos de tener un proyector en un salón de clases o un centro en donde se pueda poner un centro de cómputo para proyectar algunas cuestiones de actividades interactivas. Porque si has visto, a veces presentan las diapositivas, son las más famosas, ¿no?
pero únicamente lo que está es transcrito del texto a la diapositiva y proyectado al frente. Entonces, no se está ganando nada, no se ha conseguido nada. Sigue siendo escuela tradicional en este sentido. Aunque cuando hablamos de tradicional tampoco podemos decir que todo lo tradicional ha sido malo. Lo que confundimos es lo tradicional con el maltrato que hubo en la época del tradicionalismo. Pero cuando hablamos de tradicional en el aspecto de disciplina, de puntualidad, de honestidad, entonces mejor seguir siendo tradicionales, porque ahí sí existía respeto hacia el docente, existía honestidad, existía disciplina, existía puntualidad. Ahora ustedes conocen bien, a un estudiante si llega tarde no se le puede dejar fuera. A un estudiante si llega sin uniforme no se puede sacar del aula. Entonces no se están preparando adecuadamente para la vida, porque a nosotros en cualquier ámbito en el que nos encontremos nos exigen disciplina, nos exigen puntualidad en el trabajo. Si trabajamos para el sector privado, es más difícil aún, porque ahí sí que tenemos que cumplir con todas las normas que tiene esta empresa. Caso contrario, enseguida nos despide. Mientras que en los salones de clase no se están formando así. Y luego cuando salen al ámbito social, entonces se da un choque y no están preparados adecuadamente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Realmente, en realidad sí existe un analfabetismo digital que en muchas de las ocasiones no permite sacar el potencial de lo que nos brindan las tecnologías actuales, pero sí comparto su opinión con respecto a que se utiliza mal la educación y sobre todo falta un poco de lealtad por parte del estudiante para poder presentar trabajos, deberes y cuestiones que se les envía a la casa. Entonces comparto mucho su opinión. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Máster, muy buenas noches. Pues agradeciéndole por su participación y su tiempo disponible para colaborar con nosotros, pues completamente de acuerdo, de acuerdo a lo que usted manifiesta, de que el tradicionalismo completamente no ha sido desechado, sino más bien que se ha perdido los valores, ¿no? Y como conclusión podría decir, ¿no? Que las metodologías activas son las únicas que con las metodologías activas podemos llegar al aprendizaje significativo, pues nosotros tenemos que hacer uso de dichos materiales, de dichos recursos que poseemos para poder llegar a los estudiantes y por qué no decir aprovechar también de la tecnología y aprovechándola de la mejor manera, valga la redundancia. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Máster, por su colaboración. Agradeciendo, esperemos una pronta oportunidad para poder dialogar. Siempre es importante una conversación, un conversatorio, porque uno aprende, siempre uno aprende, uno como docente está en constante aprendizaje, cada uno tenemos experiencia y podemos compartirla con los demás. Eso nos puede ayudar a todos y enriquecer también en nuestra labor como docente. Agradeciéndolo de antemano, muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Máster. Muchas gracias, Máster. Muchas gracias. Por la invitación. Listo. Gracias. De nada.